Un saludo a todos los participantes del programa del Instituto Bíblico de Estudios Bíblicos Internacionales. A todos, muchas gracias. A todos, un gran saludo y gracias a todos ustedes por estar siendo partícipes de esta actividad de aprendizaje tan importante que es para la gloria de Dios. Así que voy a estar comenzando con este pensamiento de que esto lo hacemos para la gloria de Dios, para que el Señor reciba lo que Él merece, porque Él es digno y porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Para ese propósito hacemos esto de estar dando estos estudios a todos ustedes y los invitamos para pensar en ello. Estudiamos para su gloria, aprendemos para su gloria y enseñamos para su gloria. Así que vamos a estar ahora haciéndoles partícipes de una sesión más de lo que llamamos el curso del libro de los Hechos. Y esta sería la sesión número 6, la cual sucede que es asincrónica. Por eso estamos grabando este video. Y el día de hoy vamos a estar haciéndoles partícipes de la sexta sesión, y los capítulos que abarca esta sesión son los capítulos 14, 15 y una parte del capítulo 16 del libro de los Hechos. Así que sin más preámbulo, entramos a la portada de esta presentación. Aquí estamos compartiendo con ustedes. Como ya informamos, es la sesión número 6 y es sesión asincrónica. Vamos a estar ahora también recordando que se trata de una actividad para la cual estamos aprovechando al autor David Roper, que él fue el que escribió el comentario que se publicó con el título de Hechos número 6. Es el número 6 de una publicación de 11 números en total sobre el libro de los Hechos. Y esto viene de la Escuela Mundial de Misiones con sede en Searcy, Arkansas, que se conoce Escuela Mundial de Misiones, la verdad para hoy. Este es el website de la publicación y vamos a estar usando como versión de la Biblia la Reina Valera del año 1960. En relación con el objetivo del curso, es importante recordar que se trata de analizar el carácter y la obra de los discípulos que dieron continuidad a la obra de Jesús. Muy importante entender que nos estamos ubicando, que ellos fueron parte de la primera generación de los que él llamó personalmente, según se registra en el libro de los Hechos. Y esto es con el fin de estimularnos al accionar que corresponde a su propio llamado en la presente generación. Así que esperamos que este objetivo esté claro para todos. Estamos caracterizando esa obra de ellos, estamos analizando ese carácter de ellos y estamos tratando de relacionar el actuar de ellos con Jesús, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo, porque ellos son parte de la generación posterior, es la primera generación más bien, la generación contemporánea a Jesús mismo. Y esto quedó registrado en este libro llamado Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí lo hacemos esto con el fin de estimularnos al accionar, que corresponde a nuestro propio llamado en la presente generación. Que sea esto para la gloria de Dios. Vamos a ubicarnos temporalmente. Este es el cronograma de trabajo y aquí estamos centrándonos en la sesión número 6, que corresponde al 11 de junio de 2022. Es una sesión asincrónica, como ya dijimos, Hechos capítulos 14, capítulo 15 y parte del 16. Entonces, estamos centrados en esta sesión. Muy bien. Ahora vamos a pasar al primer título, al primer apartado del texto, que tiene que ver con, le hemos puesto por título a este apartado, la línea divisoria de Dios. Vamos a estar centrados en Hechos capítulo 14, versículos 1 al 7, pero primero vamos a estudiar los versículos 1 al 3. Dice así el texto.
Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Vamos a hacer una pausa para explicar que estamos hablando de que este es el primer viaje misionero de Pablo. Ya ellos ya salieron de la isla de Creta y ellos ahora se encuentran en tierra adentro. Ya ellos están entrando en Asia, en una ciudad llamada Iconio. Y dice aquí que ellos entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Muy bien, aquí estamos viendo que cuando llegaron a Iconio, Pablo y Bernabé, lo primero que ellos hicieron fue entrar juntos, dice aquí, entraron juntos. Solamente la palabra juntos ya nos dice algo, ¿verdad? Nos dice que Pablo siempre andaba acompañado en su ministerio. Recordamos que el Señor los envió de dos en dos. No es muy sabio andar uno solito haciendo obra para el Señor. Siempre es aconsejable y sabio tener a un acompañante. Entraron juntos y entraron en la sinagoga de los judíos. Tratemos de ubicarnos en la mente de ellos, en el sentimiento que ellos tenían. Recordemos que Pablo y Bernabé estaban entrando ahora en un lugar donde las personas que estaban reunidas no eran creyentes, eran judíos. Pablo y Bernabé habían sido judíos toda su vida. Así que ellos estaban a gusto, solo que ahora ellos traían la idea de Jesús, de que Jesús es el Cristo. Bueno, dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Aquí eso nos lleva entonces, bueno, y dice que no solo judíos, también griegos, ¿verdad? Entonces, llama la atención mucho que dice aquí que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Aquí nos está diciendo entonces que hay una manera tal de hablar que hace que la gente crea. Por supuesto que hay una gran diferencia entre ellos y nosotros, porque ellos estaban siendo guiados directamente por el Espíritu Santo. Pero no significa que no hubiera el elemento humano también estaba teniendo mucho que ver. Así que estimulémonos con esa idea de que el Señor nos puede ayudar a nosotros a hablar de tal manera que la gente a quien nosotros hablemos también llegue a creer. Y llama la atención también que dice aquí que muchos creyeron. Dice una multitud de judíos y asimismo de griegos creyeron. Pero también dice que algunos no creían. Dice que los judíos que no creían, bueno, ellos hicieron algo, pero centrémonos en la expresión no creían, que en realidad significa desobedecieron. Y aquí ya se establece la línea divisoria de Dios. Tenemos de un lado los que obedecen, los que creen obedeciendo, y del otro lado los que no creen desobedeciendo. Muy bien, ¿qué pasó aquí? Que estos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Llama la atención también esto, que a pesar de que hubo este accionar negativo, contrario de los no creyentes, que excitan y corrompen los ánimos de los gentiles contra los hermanos, es decir, se fueron a buscar gentiles, se salieron de la sinagoga a buscar gente no judía para indisponerlos contra Pablo y Bernabé. Y bueno, dice aquí que se tuvieron allí mucho tiempo, dice el versículo 3,
hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué estamos viendo aquí? Que ellos no se desanimaron a pesar de que había desobedientes que estaban incitando a los no judíos en contra de ellos. Y dice aquí que ellos hablaban confiados en el Señor. Y el accionar del Señor era dando testimonio a la palabra de su gracia y concediendo que ellos hicieran señales y prodigios. Esta unión de dos voluntades, de la de ellos, la de Pablo y Bernabé como seres humanos, y la voluntad de Dios cooperando con ellos, es maravillosa, ¿verdad? Es maravilloso ver cómo el Señor también actúa junto con sus obreros para que las personas a quienes se les está hablando se pueda influir en ellas para que ellos también crean, para que ellos también lleguen a tener fe. Porque la manera como la persona llega a tener fe es por medio de la palabra de Dios. Bueno, vamos a pasar ahora a los versículos 4 al 7. Dice que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a tentarlos, vamos a acercarnos mejor, acercarnos aquí a esto. Dice que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Dice el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Aquí lo que estamos viendo es algo muy interesante, que nuevamente se establece la línea divisoria de Dios. Por un lado están los incrédulos y por otro lado están los creyentes. Estamos viendo aquí que los incrédulos, no hallando más argumento, decidieron utilizar la fuerza. Eso fue lo que pasó. Ya no hubo más argumento de parte de los incrédulos. Volvemos aquí a la Filmina, donde vamos a estar haciendo aquí muy bien, ¿verdad? Tenemos aquí que ellos entonces se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Muy bien, entonces, volviendo aquí al comentario, vemos que ellos, advertidos del peligro, decidieron irse a predicar a Listra. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que es lo que dice el texto. Volviendo aquí el texto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, este es la filmina anterior que estamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, pasemos a la siguiente filmina donde vamos a poner una ilustración acerca de la línea divisoria de Dios. Esa línea la establece el Evangelio, las buenas nuevas de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó entre los muertos. Esa línea hace que por un lado haya aceptación de los que creen y rechazo de los que no creen por parte de Dios. Recordemos que esta es la línea divisoria de Dios. Dios establece una línea y de un lado Él pone a los que Él recibe y del otro lado Él pone a los que rechazan. Y los que rechazó son aquellos que eran celosos, pero no en cuanto a ciencia, eran celosos de su religión judía, se resistieron a la palabra, no prestaron oído a la palabra y están dispuestos a la muerte eterna. No creen en Jesús, son incrédulos y no obedecen a Jesús. Por el otro lado están los que pueden, ¿verdad? Entonces tener gozo. Un momento, vamos a estar aquí otra vez tratando de entrar aquí en la filmina. Esta es lo que queremos hacer. Muy bien, entonces esta línea divisoria de Dios es muy importante que la notemos porque es algo que nosotros en lo cual necesitamos reflexionar
Y es algo que Jesús mismo estableció, ¿verdad? Porque dice en Mateo 25, 32 y 33 que delante de él serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Así que es lo que estamos viendo aquí en este pasaje, que proviene de Mateo 25, 32 y 33. No debemos tener temor de la línea divisoria de Dios. Tengamos temor de estar del lado equivocado. Muy bien. Ahora pasamos a analizar el texto, volviendo al texto de Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 20. Vamos a ver cómo Pablo y Bernabé pasaron de ser adorados a ser maltratados. Entremos al texto. Hechos 14, versículos 8 al 10 ahorita. 8 y 10. 8, 9 y 10. Dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Notemos todas estas descripciones que hace de este cojo. Dice el texto que éste oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Bueno, muy bien. Este texto, analizándolo nuevamente, vemos que hay un hombre sentado. Ya Pablo y Bernabé han llegado a Listra, se fueron de Iconio y encuentran a este hombre. Eh, Dice aquí que estaba imposibilitado de los pies, dice que era cojo de nacimiento y dice que jamás había andado. Bueno, vamos a ver qué pasó con este hombre. Que lo que vemos aquí es que Pablo no tuvo que tocar a este hombre, porque este hombre estaba lleno de fe y no tuvo que tocarlo del mismo modo que sí tuvo que tocar Pedro al otro cojo de nacimiento de Hechos capítulo 3. Recordemos que en el caso del cojo del capítulo 3, Pedro tuvo que darle la mano, ¿verdad?, para levantarlo, porque en aquel caso no estaba en juego la fe del que estaba siendo sanado. Pero en esta situación sí está en juego la fe del que está siendo sanado. Por eso aquí Pablo no le da la mano para levantarlo, sino que le dice que levántate derecho sobre tus pies. Eso es lo que le dice. Levántate derecho sobre tus pies. Veamos el texto. Aquí está, ¿lo ven? Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. El hombre saltó y anduvo. Es una demostración entonces de que Pablo está llevando a cabo un gran prodigio, pero de una forma diferente de cómo lo llevó a cabo Pedro en Hechos capítulo 3. Muy bien, pasamos a los siguientes versículos. Dice aquí que entonces la multitud, ¿verdad?, leyendo Hechos 14, versículos 11 al 13, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Qué interesante, ¿verdad? Aquí vemos la imagen de Júpiter. La imagen de Júpiter es la de la izquierda y la imagen de Mercurio a la derecha. Júpiter era el que hablaba, perdón, Mercurio era el que hablaba. Vamos a ver una explicación muy importante acerca de estos dioses y por qué fue, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí?
Lo que pasó fue que en Listra ellos encontraron gente supersticiosa. Vieron en Pablo y Bernabé a dioses bajo la semejanza de hombres. Y vamos a leer acerca de una leyenda que los motivaba a comportarse así. La leyenda cuenta cómo Júpiter, que en otra mitología se le llama Zeus, y Mercurio, llamado en otra mitología Hermes, visitaron una aldea en Frigia. Listra estaba en Frigia, y disfrazados como hombres mortales. Al buscar la hospitalidad, fueron rechazados por miles de personas, solo para ser finalmente amparados por una pobre pareja llamados Baucis y Filemón. Estos no se daban cuenta de que los visitantes eran divinidades disfrazadas a semejanza humana, puesto que la pareja había servido a los dioses sin saberlo. Fueron recompensados ellos y todos los demás destruidos por una gran inundación, de acuerdo con la leyenda. De manera que aquí lo que estamos viendo es eso, ¿verdad? Estamos viendo que esta gente, cuando ve, a Pablo y a Bernabé haciendo el milagro de que aquel hombre, con solo decirle, levántate y anda, el hombre saltó y anduvo, entonces de inmediato conectan, recuerdan, ¿verdad?, la leyenda, y recuerdan que muy probablemente entonces Pablo y Bernabé son Júpiter y Mercurio que están volviendo. Y esto es lo que motiva que el sacerdote de Júpiter, porque en esa ciudad, en Listra, hay un templo dedicado a Júpiter. Entonces ese sacerdote trae toros y guirnaldas y los trae delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quiere ofrecer sacrificios para honrar a Júpiter en la persona de Bernabé, y a Mercurio en la persona de Pablo. Eso es lo que está pasando. Entonces, viendo, ¿verdad?, esta leyenda, uno entiende. Ahora vamos a ver la reacción de Pablo en el discurso que él mismo, ¿verdad?, pronuncia aquí. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Llama mucho la atención este discurso, llama mucho la atención, porque aquí, bueno, primero vamos a ver la reacción de Pablo, ¿verdad? Dice aquí que se rasgaron las vestiduras, se rasgaron las ropas y se lanzaron entre la multitud. Aquí está esta imagen del apóstol Pablo rasgándose las ropas, se agarra, ¿verdad?, y se rasga las ropas, ¿verdad? Es una manera de mostrar su reacción en contra del horror que le producía a él la idea de que a él se le viera como un dios, de que a él se le diera honor como si fuera un dios. Esto es muy, muy importante hacerlo ver. Analicemos un poquito más lo que pasó. Aquí estamos hablando de que Pablo y Bernabé reaccionaron de forma contraria a la forma como reaccionó Herodes. Herodes, cuando dijeron que le dijeron a él, ¿verdad?, no habló Dios, no habló hombre, sino Dios. Y Herodes le encantó que a él lo pusieran a nivel de Dios. Y cómo Herodes fue castigado fulminantemente, comido de gusanos, por haber aceptado ese honor honor que corresponde a Dios solamente, quien con nadie comparte su gloria. La gloria es únicamente para él. Y Pablo y Bernabé, conscientes de que les podía pasar eso, a ellos les horroriza la idea de que se les considere dioses. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo y Bernabé? Lo primero que hace es explicar quiénes son ellos. Les hace ver sus vanidades y les habla acerca del verdadero Dios, ¿verdad? Varones hermanos,
¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Les hace ver eso. Y también les hace ver que ellos les están anunciando que se conviertan de esas vanidades al Dios verdadero, al Dios vivo. Veamos la forma como como Pablo describe a Dios, como el creador, como aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estas palabras que usa Pablo deberían llamarnos la atención a nosotros, porque nosotros deberíamos estar siempre recordando esto. Es algo muy obvio, es algo muy evidente, ¿verdad? Pero de tan evidente y de tan obvio que es, no lo decimos. Y hay que estarlo diciendo, y hay que estarlo recordando, porque esto nos ubica a nosotros como criaturas, y a las personas a quienes les estamos hablando, las ubica como criaturas también, ¿verdad? Y ubica a Dios como el creador, ¿verdad? Ubicar a Dios como el creador, verlo como el creador, es muy importante para nuestra obra entre las personas incrédulas, para que las personas traten de pensar mejor quién es Dios y entiendan, ¿verdad?, su carácter, su naturaleza, ¿verdad?, que Él es el creador, el que hizo todas las cosas y todo lo que en el cielo y la tierra hay. Muy bien, pasemos ahora entonces a otra parte del discurso de Pablo. Pablo continúa hablándoles a estos hombres que están a punto de hacer sacrificio, creyendo que Pablo y Bernabé son dioses, y Pablo les habla, les continúa el discurso a ellos y les dice que en edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Que veamos la gracia de Dios dándonos lluvias y sustento, ¿verdad?, del cielo, dándonos tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría los corazones. Estas imágenes que Pablo usa, imágenes mentales de cómo Dios hace eso a pesar de que seamos incrédulos. Eh, Analizando el discurso, vemos entonces que Pablo dice unas cuantas palabras específicas para los gentiles. Les dice que Dios jamás se deja sin testimonio, siempre hay testimonio de parte de Dios. Por lo tanto, los gentiles que no creen, los gentiles no tienen excusa, ¿verdad? Siempre Dios dio testimonio. Por eso Romanos 1 dice que no tienen excusa al no glorificarle y al no reconocerlo como creador. Bueno, ¿qué pasó aquí con el apóstol Pablo y con Bernabé? Dice que diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. En otras palabras, lograron que la multitud no les ofreciera sacrificio, pero les costó hacerlo. Ahí dice, difícilmente lograron impedir eso, difícilmente. Lo impidieron, pero les costó. Muy bien, pero ¿qué pasó después? Dice aquí, en el texto que sigue, ¿verdad? En Hechos 14, versículos 19 y 20, que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, judíos de Antioquía y de Iconio, quienes persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió Bernabé para Derbe. Bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Pablo experimenta algo que tiene que ver ¿verdad?, con su valentía, con su fe, ¿verdad? Y esto se recoge en las palabras que él escribe en segunda epístola de Timoteo,
capítulo 1, versículos 7 y 8. Así, de esta manera, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que en esto que le pasó a Pablo, allá en Listra, ¿verdad? Cuando vinieron judíos de Antioquía y de Iconio, y estos judíos persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo y lo arrastraran fuera de la ciudad. Incluso lo dieran por muerto. ¿Verdad? Esto que le pasó a Pablo recuerda estas palabras que él escribió a Timoteo, porque recordemos que Timoteo era oriundo de la ciudad de Listra, y es muy probable que Timoteo estuviera viendo esto que le pasó a Pablo. Entonces, más adelante, mucho más adelante, cuando Pablo les escribe estas palabras, a Timoteo posiblemente le está recordando lo que a él mismo le pasó. Veamos aquí entonces que aquí Pablo pasó de ser el cazador, porque Pablo él había sido el cazador cuando él era Saulo, él andaba cazando a los cristianos, ahora a él lo estaban cazando, ahora él era Pablo el cazado, o sea, a él era el que estaban persiguiendo, el perseguido. De haber sido el perseguidor, ahora era el perseguido. Y notemos aquí que lo dieron por muerto. Pasó de ser adorado a ser maltratado. Hay autores que consideran que cuando Pablo estuvo ahí, era que la gente pensó que él estaba muerto. Posiblemente ese fue el momento de su vida en el cual él fue arrebatado al tercer cielo, tal como dice en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Ahí habla, ¿verdad? Que él fue arrebatado al tercer cielo y oyó cosas que no le es dado al ser humano oír. Muy bien, vamos ahora entonces a pasar a una reflexión. Vamos a seguir haciendo reflexión sobre esta experiencia de Pablo, que él tuvo en Hechos 14, versículos 19 y 20. Y vamos a hacernos la pregunta entonces de cómo fue que Pablo hizo frente al maltrato. En primer lugar, él evitó amargarse. Se notemos eso. Pablo no se amargó. Luego podemos ver que él hizo frente a los maltratadores. Él no le dio la espalda. O sea, él siguió hablándoles a pesar de que lo estaban apedreando. Algo más que hizo Pablo es que él confió en los hermanos, ¿verdad? Porque podemos ver aquí que los hermanos lo socorrieron después. Siguió en la obra, ¿verdad? Y por último, confió en Dios, ¿verdad? Estas son las 5 enseñanzas que nos da Pablo acerca de cómo hacerle frente al maltrato. Evitemos amargarnos, hagamos frente a los maltratadores, confiemos en los hermanos, sigamos en la obra y confiemos en Dios. Y aquí hay unas palabras que estamos leyendo que vienen de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11, donde Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Qué lista, ¿verdad? Qué lista. Es una lista de las características del testimonio de Pablo para Timoteo. La doctrina, conducta, propósito. O sea, cada elemento de ese testimonio es muy importante que lo meditemos. El elemento doctrina es muy importante. Enseñanza, doctrina, ¿verdad? Es decir, una enseñanza recta, no distorsionada, una enseñanza acorde con el Espíritu Santo. Luego el comportamiento, la conducta,
¿verdad? Ese comportamiento consecuente, congruente con la enseñanza. Luego viene el elemento propósito. ¿Por qué? Porque el verdadero obrero de Dios tiene un propósito que es el propósito de Dios. Y de ese propósito no se aparta. No es el propósito humano, no es el que humanamente él como ser humano tiene, sino que es el propósito que Dios le ha dado. ¿Qué más vemos? ¿Qué otro elemento? El elemento fe. Esa fe sólida, esa fe constante, ¿verdad? Luego viene la longanimidad. La longanimidad tiene que ver con ánimo largo, ¿verdad? Ese ánimo ¿verdad? Que se ensancha y que es constante. Luego viene el amor, ¿verdad? Que es por amor, ¿verdad? Motivado por el amor. Por eso predica, por eso enseña. Luego viene la paciencia, porque el amor es paciente. Luego viene la experiencia de las persecuciones. Ese es otro elemento de su testimonio. Persecuciones. El hecho de que su testimonio produzca que se le persiga es algo que abona, hace, que le ayuda a Timoteo a ver el gran ejemplo de Pablo. Y luego vienen los padecimientos, ¿verdad? El haber caído en la cárcel, haber sufrido, el haber tenido dolores, el haber sufrido martirio, ¿verdad? Y todo esto que sobrevino, dice, en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Muy bien, entonces aquí vamos a ver una imagen del apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí frente a sus discípulos. Y vamos a ver otro texto donde tomamos un momentito. Sí, vamos avanzando ahora aquí, que dice aquí el texto en Hechos 14:21, que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Bueno, seguimos leyendo aquí. Dice aquí el texto que, ¿verdad? El versículo 22, que volvieron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien, gracias por la espera. Hemos vuelto de la pausa y seguimos compartiendo pantalla con ustedes. Estamos viendo aquí entonces que el apóstol Pablo y Bernabé están volviendo ya de su viaje misionero. Van de regreso a Antioquía y en ese viaje de regreso ellos están confirmando los ánimos de los discípulos, están exhortándoles a que permanezcan en la fe y les están diciendo a ellos que es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice, entremos en el reino de los cielos. Esas palabras son muy importantes, es muy importante analizarlas, porque aquí estamos viendo que ellos entonces nos están enseñando algo, que no se trata simplemente de bautizar, no se trata simplemente de bautizar, también hay que confirmar los ánimos, también hay que confirmar los ánimos. Es decir, las personas con las cuales nosotros trabajamos y que evangelizamos y después, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad de confirmarles sus ánimos. Es decir, aquí Pablo y Bernabé están haciendo eso con las iglesias, ¿verdad? Con los grupos de personas que habían dejado en esas ciudades. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, exhortarles a permanecer fieles. Pero algo muy interesante también es que hay que explicarles las implicaciones, ¿verdad? Las implicaciones aquí son estas, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, en otras palabras, ser realistas, hacerles ver que, ¿verdad? Que no es algo fácil, ¿verdad? Que va a haber persecución, va a haber tribulaciones. Ser seguidores de Cristo
implica ser perseguidos. Eso hay que darlo por un hecho, ¿no? Los verdaderos seguidores, ¿verdad? Los que dicen que siguen a Jesús, pero no son consecuentes, no, ¿verdad? No muestran en su vida fruto de que sigan a Jesús, son personas que no van a sufrir una tribulación porque a todo el mundo le van a caer bien. Muy bien, pasemos ahora al siguiente versículo. Al siguiente versículo que es Hechos 14:23. Dice así la palabra. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este versículo es muy importante, ¿verdad? Porque dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. Y dice que los encomendaron al Señor. Esta es otra parte, que es otro encabezado, otro apartado, que tiene que ver con el proceso de consolidación de las personas creyentes. Me tengo que devolver un poquito porque no me fijé en este título, en este encabezado que puse aquí, consolidación. El proceso de consolidar implica esto, implica que nosotros entonces les ayudemos a las personas con sus ánimos, con su fidelidad y con realismo acerca de las implicaciones, pero también con constituirles ancianos. Aquí puse una imagen de un pastor con sus ovejas, para que pensemos en esto, para que esta imagen nos ayude a entender de qué es de lo que se trata. Y el versículo nos habla, por lo tanto, de que los discípulos necesitan personas que los guíen. Esa es la realidad. Por eso fue que constituyeron ancianos en cada iglesia. Porque los seres humanos, los mismos creyentes, necesitan personas que los guíen. Ahora, notemos que dice constituyeron ancianos en cada iglesia. Es decir, estamos hablando de una pluralidad de ancianos en cada iglesia. No un anciano, no un pastor, sino una pluralidad de ellos. Luego podemos notar que dice aquí que habiendo orado con ayunos, entonces podemos ver que el evento de constituirlos implica orar y ayunar. Es muy significativo que ellos, que Pablo y Bernabé hayan orado y hayan ayunado junto con los ancianos, junto con los candidatos a ser ancianos. Y por último, encomendarlos al Señor. Encomendarlos al Señor. Entonces, cuando pensamos en esta expresión, encomendarlos, pues tiene que ver con un acto de fe. Encomendarlos al Señor significa soltarlos, dejarlos al cuidado del Señor, a la confianza de que el Señor se va a encargar de ellos, de que el Señor los va a guiar. Esto significa que ya no va a haber más control de parte de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé los liberan a ellos del control de ellos como apóstoles. Muy importante esta parte de encomendar al Señor a las personas que evangelizamos. No son nuestras, no nos pertenecen, es lo que quiere decir, ¿verdad? Aquí entonces estamos viendo un modelo de obra misionera, el modelo de obra misionera de Pablo y Bernabé. Vamos a ver en qué consiste este modelo. Consiste primero en hacer discípulos. Ese es el modelo. Discípulos hay que hacerlos, enseñándoles. Ahora, a los discípulos no basta con hacerlos, hay que consolidarlos. Luego vemos aquí que a los discípulos hay que constituirles ancianos y hay que encomendarlos al Señor. En otras palabras, confiar en el Señor, de que el Señor se va a hacer cargo de ellos, que nosotros los evangelizadores ya no vamos a seguir a cargo. ¿Verdad? Muy importante esta parte. Muy bien, pasemos ahora a lo que dice Hechos 14, versículos 24 al 28. Le puse por título a este apartado, entre comillas, en casa, porque aquí este es el pasaje en el cual ellos emprenden su regreso a casa. Así que pasando por Pisidia
vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Lo que estamos viendo aquí es el fin del primer viaje misionero. Lo que estamos viendo aquí es que volvieron a la iglesia, que el Espíritu Santo usó para enviarlos. Y vemos también aquí que es la gracia a los que se les encomienda. Notemos aquí esto. Vemos aquí que dice aquí que navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Es decir, esa expresión, ¿verdad?, que Antioquía es el lugar desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra, significa entonces que los dirigentes de la iglesia en Antioquía fue a la gracia de Dios a lo que ellos encomendaron a Pablo y a Bernabé. Esta expresión, de nuevo, ¿verdad?, significa entonces que los dirigentes de la iglesia en Antioquía no siguieron controlando a Pablo y Bernabé. Es decir, soltaron a Pablo y Bernabé para que fuera la gracia de Dios la que se encargara de ellos. Esto tiene doble propósito. Primero, como ya lo dije, soltar. Es decir, ya no más control nuestro. Ahora es la gracia de Dios que va a estar con ellos. Y número dos, que ellos sientan que es la gracia de Dios la que los va a acompañar. Que ya no son seres humanos los que van a estar detrás de ellos. Eso es el significado de la palabra encomendar. Es cuando se suelta, cuando se libera a la persona de nuestro cuidado para que sea el Señor el que cuide de ellos. Como cuando encomendamos nuestros hijos al cuidado divino. Ahora, dice el texto que habiendo llegado y reunido la iglesia, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esta expresión, refirieron cuán grandes cosas. En Antioquía nos lleva a pensar entonces que lleva tiempo referir las grandes cosas que Dios hace, y es importante referirlas, porque las personas a quienes Pablo y Bernabé están refiriendo las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos, son las mismas personas que los enviaron, vea mi gesto, los enviaron a esa obra, ¿verdad? Porque Antioquía fue la iglesia responsable del sostenimiento de Pablo y Bernabé económicamente para que fueran a esa obra. Por lo tanto, referir las grandes cosas que Dios ha hecho a Antioquía era un deber por haber sido los que enviaron. Esto es cristianismo original. Estamos viendo aquí cristianismo primitivo. Lo estamos viendo cómo se nos presenta a nuestros ojos. Pasemos ahora al capítulo 15. Le he puesto a este apartado el título de falsos maestros. Dice el texto aquí que entonces algunos que venían de Judea, estamos hablando de que ellos están en Antioquía, y de Judea vienen, ¿verdad? Venían de Judea con esta enseñanza. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fin de la lectura, Hechos 15, versículos 1 y 2. Este relato, aquí pongo una imagen de un niño siendo circuncidado. Está, ¿verdad? Judíos circuncidando a un niño a los 8 días de nacido. Estamos viendo aquí entonces que en este texto
lo que está pasando es que los judíos, judíos que ya habían sido bautizados en Cristo, que ya eran discípulos, pero no habían dejado atrás su judaísmo. Entonces ellos estaban enseñando en Antioquía que las personas gentiles que se convertían a Cristo debían ser circuncidadas conforme al rito de Moisés para ser salvos, para ser salvos. Y esto era contrario a la enseñanza del Espíritu Santo por medio de Pablo y Bernabé. Entonces, Pablo y Bernabé entran en contienda con estas personas, con estos falsos maestros, porque esto es falsa enseñanza. Y esto hace que los dirigentes de la iglesia en Antioquía dispongan que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén. Suban, así que vayan hasta Jerusalén. Subir es porque Jerusalén se encontraba montaña arriba. Y dice el texto ahí que entonces Pablo y Bernabé y algunos de ellos van a subir a los apóstoles y a los ancianos, que son los dirigentes de la iglesia en Jerusalén, para tratar esta cuestión. Para tratar esta cuestión. Muy importante que entendamos que la razón por la cual ellos van a Jerusalén es porque los falsos maestros es de allí de donde vienen. Es de allí, de donde los apóstoles y los ancianos son dirigentes. Pero no es porque los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, dirigentes de esa iglesia, sean autoridades sobre Antioquía. ¿Verdad? Muy importante entender eso, porque quienes no entienden eso, entonces creen que aquí entonces, verá, los apóstoles son autoridades que van a decirle a Pablo y a Bernabé y a los dirigentes de Antioquía cómo son las cosas. Esto es un tema de paz, ¿verdad? Es un tema de ver ¿verdad? Cómo estas personas, estos dirigentes de Jerusalén, ¿verdad? Que hagan algo al respecto para que los que salgan de ahí como maestros no lleven esta falsa enseñanza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ustedes están enseñando, señores apóstoles, señores ancianos de Jerusalén? Entonces, la contienda dio comienzo en Antioquía y podemos ver que el problema es que estos judíos que ya eran discípulos, que ya eran bautizados en Cristo, en realidad lo que querían era una versión mejorada del judaísmo. Ellos no estaban interesados en cristianismo, estaban interesados en que se siguiera predicando la ley de Moisés. Y eso era falsa enseñanza y había que detenerla allí mismo. Por eso fue entonces, como ya lo dijimos, que los dirigentes de Antioquía dispusieron el viaje de Pablo y Bernabé y de otros hasta Jerusalén. Y esto es lo que leemos acerca del viaje a Jerusalén. ¿Verdad? Dice que habiendo sido encaminados por la iglesia en Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y lo que estamos viendo es que el viaje a Jerusalén incluía pasar por otras ciudades donde ya había iglesias. Y estamos viendo aquí que Fenicia y Samaria eran iglesias de origen gentil. Por tanto, la noticia de la conversión de gentiles era motivo de mucho gozo para ellos. Era motivo de mucho gozo para ellos. En estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, después de esta pausa que hemos hecho, vamos a hacer un resumen de en qué punto estamos de esta grabación. Estamos en el momento en el cual Pablo y Bernabé están siendo enviados por los dirigentes de Antioquía a la iglesia que está en Jerusalén y que dirigen los apóstoles y los ancianos. Y el propósito de ese viaje de Pablo y Bernabé con otros hermanos de Antioquía es con el fin de tratar el asunto de los judaizantes, de aquellos maestros judaizantes, así les llama maestros judaizantes, ¿por qué? Porque las personas gentiles, o sea, los no judíos a quienes Pablo y Bernabé les han predicado el evangelio en Antioquía y en otros lugares donde hay gentiles, a esas personas les han ido a enseñar los judaizantes que es necesario que también
cumplan la ley de Moisés. Y una de esas leyes es la circuncisión, que para poder ser salvos necesitan también circuncidarse. No solamente bautizarse, no solamente aceptar a Jesús como Salvador y Señor, sino que también tienen que circuncidarse, según estos judaizantes. Y para Pablo y Bernabé esto es contrario a la doctrina, contrario al Espíritu Santo. Pablo y Bernabé son inspirados por Dios y ellos consideran que esto es falsa doctrina. Falsa doctrina, obligar a los gentiles que reciben a Jesús, obligarlos a circuncidarse. Entonces, esta situación genera un problema de falsa doctrina, falsa enseñanza, y para resolverlo, entonces Pablo y Bernabé son enviados por Antioquía a Jerusalén. Y en el viaje de regreso a Jerusalén, vamos a compartir pantalla, estábamos leyendo que ellos pasan por lugares donde hay iglesias ya establecidas y una de esas iglesias es la iglesia que está en Fenicia y la que está en Samaria. Y ahí cuentan a estas iglesias la conversión de los gentiles y causan gran gozo a estas iglesias. Ese viaje incluía pasar por esas ciudades. La noticia de la conversión de gentiles era motivo de mucho gozo para ellos. Pasando al capítulo 15, seguimos en el capítulo 15, pero ahora estamos en los versículos 4 y 5. Leemos que llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Nuevamente, ¿verdad? Tomemos nota de esto, ¿verdad? Estamos hablando de que Pablo y Bernabé están llegando a Jerusalén y ahí hay una acogida de parte de los apóstoles y los ancianos, y Pablo y Bernabé refieren todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora, ahí mismo están algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Oiga bien, eran fariseos que habían creído. Ellos, estos son los que estaban dando problemas. Estos que habían creído, estos fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, ahí se presenta el problema, ¿no? Entonces, mira, después de que son recibidos, estos fariseos que habían creído, eh, eh, podemos ver que el haber creído en Jesús a esos fariseos no les había ayudado a entender la gracia de Dios. Y eso es lo que puede estar pasando con muchas personas, ¿verdad? Esto se le llama legalismo, ¿verdad? Legalismo es creer que la salvación viene por cumplir leyes. Y en este caso, pues, eso es lo que está pasando, ¿verdad? El apóstol Pablo tuvo que emplearse a fondo para aplicar la gracia de Dios, ¿verdad? Porque podemos ver cómo más adelante este problema siguió, y eso fue lo que motivó la escritura de Romanos y de Gálatas, que son epístolas en las cuales el apóstol Pablo trata de explicar que la salvación no es por obras, ¿no? Que la salvación no es por algo que el ser humano hace, sino que es algo que Dios da de gracia, y la persona que lo entiende, entonces hace buenas obras como resultado de entender esto, ¿verdad? Hace las buenas obras como resultado de su fe en esa salvación, en el poder de Dios para hacernos salvos. Muy bien, pasemos ahora al discurso de Pedro. Entonces, Pedro, ¿verdad? Debido a esta contienda, Pedro se pone de pie, ¿verdad? Y bueno, primero discuten el asunto. Creo que un versículo no lo tomé en cuenta, que es el versículo 6, donde dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Es decir, una vez que surge el conflicto, ahí mismo, cuando están siendo recibidos Pedro y Pablo, pero Pablo y Bernabé por los apóstoles y por los ancianos, ahí mismo se levantan esos fariseos que ya habían creído y son los que provocan el conflicto. Entonces, esto motiva, como dice el versículo 6, que los apóstoles y los ancianos se reúnan para conocer el asunto. Y dice aquí que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, y esto fue lo que dijo Pedro. Vamos a leer el discurso entero. Bueno, el resumen del discurso en realidad, del versículo 7 en adelante. Dice: varones hermanos,
Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Este discurso es digno de análisis, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo cómo el apóstol Pedro primero hace referencia a un antecedente que él mismo vivió, él mismo lo experimentó cuando él fue llamado a la casa de Cornelio el centurión y le predicó. Y entonces el apóstol Pedro pudo ver que por medio de él los gentiles empezaron a creer, ¿verdad? Oyeron la palabra del evangelio y creyeron. Y luego dice el apóstol Pedro hace referencia a que Dios conoce los corazones. Entonces dice aquí que Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, pero aquí interesante, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Esta expresión, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, significa que Pedro, que lo que Pedro vio cuando aquellos gentiles recibieron el Espíritu Santo, Cornelio en su casa, le hizo recordar la forma como también él recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. De manera que para Pedro, esta fue una demostración de parte de Dios de que no había ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles. De modo que, ¿verdad? Para Pedro, esto significaba que Dios estaba purificando por la fe los corazones de ellos. Entonces aquí Pedro dice, en vista de lo anterior, ahora dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿No? ¿Por qué probar a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Notemos esto, ¿verdad? El apóstol Pedro está enfrentando a los judaizantes con Dios, ¿verdad? Si Dios mismo ya aprobó, ¿verdad? Si Dios mismo ya dio testimonio de que los gentiles son recibidos, son purificados por la palabra, igual que los judíos, entonces, ¿por qué ir en contra de Dios? ¿Por qué cuestionar lo que Dios está probando? Era porque, dice, poniendo sobre ellos, sobre los discípulos, y les llama discípulos, no les dice gentiles, les dice discípulos ya, poniendo sobre ellos un yugo, dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. En otras palabras, la salvación no depende de lo que podemos hacer nosotros. Antes creemos que es por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Es interesante, ¿verdad? Aquí está diciendo que no es, la salvación no es obra humana, porque el ser humano no puede cumplir la ley de forma perfecta para poder ser merecedor de la salvación, que tiene que ser por la gracia del Señor Jesús que se recibe la salvación. No es por algo que hacen los seres humanos, es por la fe en lo que Dios hizo, y después los seres humanos actúan conforme a lo que Dios hizo. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, ¿verdad? Para poder continuar en breves segundos. Muy bien. Habiendo explicado entonces, habiendo explicado ya el discurso de Pedro, podemos ver entonces que Pedro está abogando por la gracia, que es por la gracia que las personas son salvas. Vamos a ver qué puse aquí como resumen de lo que dijo el apóstol Pedro. Los apóstoles y los ancianos deliberan, ya eso lo dijimos, ¿verdad? Y luego él va por los antecedentes que él tuvo entre los gentiles, hace énfasis en el conocimiento que tiene Dios de los corazones de las personas.
y que el mismo espíritu que fue dado a ellos como judíos también fue dado a los gentiles, y que exigir la circuncisión de los gentiles equivale a tentar a Dios, y que no se puede pedir lo que no se cumple. En esencia, eso es lo que les está diciendo Pedro, y que la salvación es por gracia, no por el cumplimiento de preceptos como la circuncisión. Muy bien, vamos a pasar ahora a, bueno, ya esto lo vimos, es el discurso de Pedro. El propósito de Pedro es dar a conocer la voluntad de Dios, apela a los antecedentes, a la omnisciencia divina, a la presencia del Espíritu Santo en los primeros gentiles, y al peligro de tentar a Dios, ¿verdad? Y a la incongruencia entre lo que se pide y lo que se hace, y apela también a la gracia de Dios. Todo lo anterior lo hace Pedro con el fin de dar sustento de autoridad divina a sus palabras. Bien, muy importante esto que estamos diciendo, que ya lo tenemos aquí referido en esta primina. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos es que un resultado, tenemos un resultado, lo que Pedro dijo, dio como resultado que toda la multitud cayó, ¿no? Toda la multitud cayó, dice aquí, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El efecto del discurso de Pedro es que logró que la audiencia prestara oído a Bernabé y a Pablo. Y el discurso de Bernabé y Pablo, perdón, se centró en la obra de Dios entre los gentiles. Bernabé y Pablo hablan de señales y maravillas hechas por medio de ellos, lo cual demuestra la aprobación divina. Muy importante esto, ¿verdad? Volviendo entonces a lo que pasó, es que la multitud cayó, ¿verdad? Callaron, lograron silencio para prestar oído a Bernabé y a Pablo, y ellos contaron las grandes señales y maravillas. O sea, como sello de aprobación divina, las señales y maravillas que Dios hizo por medio de ellos, por medio de Bernabé y Pablo, entre los gentiles. Eso es lo que dice el versículo 12. Pasemos ahora a los versículos 13 y 14. Aquí, ¿verdad?, se levanta Jacobo a hablar. Es decir, cuando ellos callaron, entonces Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Bueno, vamos a explicar aquí entonces, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí una imagen de Jacobo, este Jacobo hablando a la concurrencia. Vamos a decir que este Jacobo no puede ser el hermano de Juan, no es uno de los apóstoles a quien había dado muerte Herodes. Por proceso de eliminación, este Jacobo debe de ser el medio hermano de Jesús, porque Jesús tenía un hermano llamado Jacobo. Muy bien, ahora vamos viendo aquí que Jacobo comienza su discurso y continúa diciendo estas palabras, que dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Entonces, Jacobo apela al profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. Amós no solo se refiere a la reedificación de Jerusalén, la profecía también incluye el establecimiento del reino por medio de la iglesia. De modo que era sigue Jacobo citando a Amós, para que el resto de los hombres, volviendo aquí a la firmina, dice aquí, para que el resto de los hombres busque al Señor. Aquí está la expresión importante de Amós: para que el resto de los hombres, es decir, los que no son judíos. Y lo confirma la expresión que sigue: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Muy bien, Jacobo identifica claramente a los gentiles como personas a quienes Dios también extiende su gracia, y lo hace por medio del profeta Amós. La cita que hace Jacobo, el profeta Amós, termina de consolidar la inclusión de los gentiles. Pasamos ahora a los versículos 19 al 21.
Vamos leyendo. Dice así la lectura. Por lo cual, es el discurso de Jacobo, ¿verdad? Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las fornicaciones, de los ídolos, de fornicación, que se aparten, perdón, de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es que la conclusión a la cual llega Jacobo es a una recomendación puntual, una recomendación puntual, y el propósito es no causar tropiezo a los judíos que asisten a la sinagoga en cada ciudad, porque estos judíos son potenciales discípulos. Por lo tanto, el propósito constituye una estrategia para no poner tropiezo a la evangelización, apartarse de las contaminaciones de los ídolos, ¿verdad? Porque los gentiles habían sido idólatras, habían sido, se estaban contaminando con ídolos, y también de fornicación, porque ellos, cuando ellos iban al templo, ellos participaban de fornicación en el templo. Y de ahogado y de sangre, porque los gentiles no eran de aquellas personas que derramaban la sangre del animal antes de comerlo, sino que lo ahogaban. Entonces, para no causar tropiezo a los judíos que vivían en cada ciudad donde había sinagogas, donde se predicaba a Moisés, porque esos judíos eran potenciales discípulos, entonces por ellos era que debían observar esas tres recomendaciones. Muy bien. Vamos a pasar ahora al resultado del discurso de Jacobo. Dice el versículo 22 que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes eligieron? Bueno, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Muy bien, ¿qué podemos decir de esto? Que la práctica de ellos es que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿verdad? Tal como dice estos pasajes que menciono aquí, que son de Deuteronomio 17:6, Mateo 18:16, 2 Corintios 13:1. Es decir, la decisión que tomaron ellos fue enviar a 2 varones junto con Pablo y Bernabé. Y estos varones fueron Judas, que tiene por sobrenombre Barsabás, y Silas también, que son principales entre los hermanos. Los enviados debían ser principales de entre los hermanos que estaban en Jerusalén. Pasamos al versículo 23 y 24. Aquí tenemos entonces que en los versículos 23 y 24, que estos, además de enviar a estos varones, junto con Pablo y Bernabé, decidieron escribir la siguiente carta. La siguiente carta. Esta es la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están entre Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Bueno, analicemos primero este comienzo de la carta. ¿Qué hace la carta? Identifica primero a los remitentes y a los destinatarios. ¿Quiénes son los remitentes? Los apóstoles y los ancianos. ¿Quiénes son los destinatarios? Los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Y personas de origen gentil que ya se han convertido. Ahora, ¿qué más hace la carta al comienzo de ella? Expresa comprensión de la gravedad de la situación. ¿Verdad? ¿Cómo la expresa? Con estas palabras. Hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y también hace descargo porque dice claramente, a los cuales no dimos orden.
Es decir, ellos no desean ser parte del problema. Los ancianos y los apóstoles y los hermanos de Jerusalén no desean ser parte del problema. Nosotros no dimos orden a ellos. Muy bien. ¿Qué pasa más adelante en la carta? ¿Qué es lo que dice la carta más adelante? Bueno, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Continuando con el análisis de la carta, vemos que explican el procedimiento que siguieron. Y fue llegar a un acuerdo. Se puede ver que el tema fue tratado con seriedad y detallan la excelente calidad de los enviados, que son Barsabás y Silas, e identifican a los enviados. Una carta formal, ¿verdad? Una carta muy llena de formalidad. Muy bien, entonces, en breves momentos podemos seguir. Estamos viendo entonces que la carta está llena de mucha formalidad. Es una carta donde se cumple con todos los requisitos para que se vea la seriedad con que están tratando el asunto. En Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, continúa la carta diciendo, termina también, dice así el texto de la carta, siguiendo con la lectura. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces son 3 cosas de las cuales deben abstenerse. 4 cosas, en realidad. Primero, lo sacrificado a ídolos. Segundo, de sangre. Tercero, de ahogado. Y cuarto, de fornicación. Estas 4 cosas tienen que ver con idolatría. Y tienen que ver con el tema de la sangre de los animales. Recordemos que era estrictamente prohibido por la ley de Moisés que se comiera animales sin haber derramado su sangre primero. Entonces, esto era algo que los gentiles debían observar, ¿no? Pero recordemos que era para no causar tropiezo a los judíos. Ese era el propósito. Muy bien, entonces, vamos a verlo aquí, para que el asunto de la carta es bien claro y el acuerdo es refrendado por el Espíritu Santo. La frase no imponeron ninguna carga más expresa claramente que no es una condición para salvación. No es una condición para salvación. Es un tema de respeto, ¿verdad? Es un tema que tiene que ver con no causar tropiezo a los judíos, porque dice, en cada ciudad se predica a Moisés, por esa razón. Ahora vamos a pasar a ver el resultado de la carta, ¿verdad? El resultado de la carta es que dice que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ese fue el resultado, ¿verdad? Que los que fueron enviados descendieron. Recuerdo que cuando iban para Jerusalén, subían. Cuando vuelven a Antioquía, descienden. Y ahí reúnen a la congregación y entregan la carta. Después que la leen, en Antioquía hay regocijo, porque están recibiendo consolación. Y además, los enviados, que son Judas, llamado Barsabás, y Silas, que también eran profetas, en el don de profecía, también participan en esta consolación y confirmación de los hermanos con abundancia de palabras. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a los versículos 33 al 35. Dice que pasando allí algún tiempo,
Pasando ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Eso fue lo que pasó. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz. Dice, más a Silas le pareció bien el quedarse allí. En otras palabras, Judas, llamado Barsabás, se fue con los hermanos de regreso a Jerusalén, excepto Silas. A él le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos. Los enviados, es un ambiente sano, por eso le puse aquí ambiente sano, porque los enviados se quedan un tiempo y Silas decide quedarse permanentemente. Y Pablo y Bernabé también se quedan un tiempo. Entonces, la iglesia en la que dan ganas de quedarse se debe a que en ella hay un ambiente sano. Eso fue lo que quise decir. Muy bien, pasamos ahora a los versículos 36 al 38. Esto es lo que leemos. Que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Verdad? Un accionar previsto. Están previniendo el futuro accionar. ¿Cuál es ese accionar? Volver a visitar. ¿Y cuál es el propósito de ese volver a visitar? Es ver cómo están. Ver cómo están. Muy bien. Y luego hacen una valoración de Juan Marcos como posible acompañante. Pero en esa valoración hay un desacuerdo. Hay un desacuerdo. Vamos a ver aquí más adelante el desacuerdo. Dice aquí que Bernabé estaba a favor de llevar a Juan Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo, porque dice al que se había apartado. Esa es la razón por la cual Pablo no quería llevarlo. Versículos 39 al 41 se trata el desacuerdo. Aquí dice que hubo tal desacuerdo entre ellos, es decir, entre Pablo y Bernabé. El desacuerdo fue tal que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Muy bien. El resultado dispar acerca del valor de llevar a Juan y Marcos produjo un desacuerdo entre iguales. Es un desacuerdo entre iguales. ¿Verdad? Pablo no es superior a Bernabé ni Bernabé es inferior a Pablo. Ya. El desacuerdo es de tal magnitud y es un desacuerdo separador. ¿Ya? Un desacuerdo que separa, que los hace ir por caminos diferentes. Muy, muy interesante tomar nota de la forma como ellos tienen este desacuerdo y cómo este desacuerdo produce que no puedan trabajar juntos. Podemos verlo como algo negativo. ¿Podemos aprender lecciones de este desacuerdo? Sí, sí, porque esto nos recuerda lo que pasó con Lot y Abraham, cuando empezaron a tener conflicto entre los siervos de ellos, los siervos de Lot estaban peleando con los siervos de Abraham. Entonces dijo Abraham, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Y, pues, usted, Lot, escoja su tierra y yo escojo la mía, ¿verdad? Se separaron también ellos. Es perfectamente legítimo hacer eso, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que estemos ahí juntos, si no vamos a obtener paz. Podemos tener paz separándonos, pero de forma, ¿verdad? Armoniosa, de forma donde cada uno puede escoger dónde trabajar sin que lleve amargura en su corazón por eso. Muy bien, vamos a pasar ahora a los versículos 40 y 41. ¿No? Dice así el texto, versículos 40 y 41. Pablo, escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Es decir, Pablo forma nuevo equipo con Silas. Y llama la atención que dice algo de Pablo que no se dice de Bernabé, que Pablo es encomendado a la gracia de Dios. Eso no se dice de Bernabé. Dice que salió encomendado por los hermanos de Antioquía, a la gracia del Señor. Y que sale a confirmar a las iglesias. Muy bien, aquí vamos ahora al capítulo 16, versículos 1, 2 y 3. Y esto es lo que leemos. Que después llegaron Pablo y Silas, llegaron a Derbe y a Listra, donde ya habían estado anteriormente, de donde habían sido echados. Y después dice, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a un discípulo atípico. Es un discípulo que es hijo de mujer judía y padre gentil. Y este discípulo atípico, para que deje de ser atípico, Pablo lo circuncida. Y la razón que tiene Pablo para circuncidarlo es que los judíos no lo vean como judío apóstata. Es importante que Timoteo, que ahora, ¿verdad?, Pablo lo va a llevar como obrero suyo, ¿verdad?, como misionero suyo. Es importante que Timoteo no sea tropiezo para los judíos. Por eso entonces aquí prácticamente el propósito de circuncidar a Timoteo es hacerlo judío para los judíos. Como dice 1 Corintios 9, que Pablo se hacía gentil a los gentiles, se hacía judío a los judíos, ¿verdad? Él se hacía libre a los libres y esclavo a los esclavos. Es decir, Pablo aquí está aplicando una política de facilitar la entrada a diferentes tipos de personas, pero pensando que estas personas pueden tener objeciones que no son importantes para la salvación, pero que pueden ser tropiezo para la evangelización. Entonces, por eso es que Pablo hace esto, con ese propósito. No es que Timoteo tuviera necesidad de ser bautizado para las cosas de Dios, sino para la conciencia de los judíos, para no causar tropiezo a ellos. Muy bien, seguimos leyendo versículos 6 al 8. Dice el texto que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Qué interesante esto, ¿verdad? Muy interesante, porque estamos viendo aquí que nos parezca extraño, ¿verdad? Esto nos puede parecer extraño, pero es muy obvio que para ellos no fue extraño. Una buena pregunta sería, ¿prohíbe el Espíritu Santo que vayamos a ciertos lugares? Bueno, la respuesta es, la vamos a encontrar yendo. Vayamos a ciertos lugares. Y puede ser que nos pase lo mismo, puede ser que se nos impida. Y es el Espíritu Santo que nos está impidiendo ir a ciertos lugares, porque hay otros a los cuales sí quiere que vayamos. Entonces, eso fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Aquí está claramente, ¿verdad?, que el Espíritu no les permitió hablar la palabra en Asia y tampoco les permitió entrar a Bitinia. Al llegar a Misia,
intentaron ir a Bitinia, pero no se los permitió. Entonces, ¿qué hicieron? Descender a un lugar llamado Troas. Entonces, vamos a pasar ahora a los versículos 9 y 10. El Espíritu guía. Están viendo que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Si Pablo esperó en Troas y luego recibió una visión esperando en Troas. Él iba para Asia, pero el Espíritu lo quería en Europa. Fue a esas alturas que se le unió Lucas. Y en Macedonia se encontraban Filipos y Tesalónica. Estas anotaciones las pongo porque era muy importante que entendamos que aquí el Espíritu Santo está redireccionando a Pablo y a Silas y a Timoteo, ya no para ir a Asia, sino para ir a Europa. Porque, es decir, los redirecciona a Macedonia, que es una provincia romana donde se encontraban las ciudades de Filipos y Tesalónica. Muy bien, entonces aquí estamos llegando al final de la sesión 6, ¿verdad? Estamos llegando al final de la sesión 6 del curso del libro de los Hechos. Y terminamos con otra vez con un análisis del objetivo del curso, que es analizar el carácter y la obra de los discípulos que dieron continuidad a la obra de Jesús, al ser parte ellos de la primera generación de los que él llamó personalmente. Los llamó personalmente, según se registra en el libro de los Hechos, pero luego los siguió llamando por medio del Espíritu Santo. Y esto lo hacemos con el fin de simularnos al accionar que corresponde a nuestro propio llamado en la presente generación. Esto es Estudios Bíblicos Internacionales en línea, el curso del libro de los Hechos. Hemos estudiado los capítulos 14, 15 y parte del capítulo 16, que es versículos 1 al 10. Hechos, sección sincrónica número 6, perdón, sección asincrónica número 6. Que Dios los guarde a todos y que es un gran gozo haber compartido con todos ustedes esta sesión número 6 del curso.